Señor pues ha permitido que se haga en este tiempo. En esta tarde quiero traer un análisis de un tema que es actual, ¿verdad? Tema con relación a, se habla mucho de los últimos tiempos, de los tiempos finales, del arrebatamiento de la iglesia y de que el Señor está cerca, pero también surge la controversia porque unos piensan que, de acuerdo a la escuela a la cual pues se inclinan a estudiar, unos piensan que el arrebatamiento de la iglesia será a principios de la gran tribulación, otros piensan que será a mediados de la tribulación, otros piensan que será al final de la tribulación y por lo tanto pues hay esa controversia. En esta tarde yo quiero pues mostrar que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos separados. O sea, el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. ¿Ok? Aunque podríamos decir que la una es parte de la otra. Y eso pues lo analizaremos y lo explicaremos con más detalle para que haya un mejor entendimiento. Gloria a Jesús. Otro que quiero mostrar es que los resucitados en el arrebatamiento pertenecen a un grupo, la iglesia, y los arrebatados, y los resucitados en la segunda venida de Cristo pertenecen a otro grupo, que son los que vivieron antes de lo que conocemos como el Nuevo Pacto o la iglesia. Gloria al Señor. Yo voy a utilizar la palabra arrebatar. Voy a utilizar la palabra arrebatar porque la palabra rapto pues ha traído muchas dificultades y muchos piensan que el usar la palabra rapto pues es una palabra incorrecta, pero realmente pues cuando nosotros analizamos lo que significa una palabra y la otra, pues yo creo que no hay que temer decir rapto o decir arrebatamiento. Simplemente muchas veces pues las personas pues para evitar conocer ciertas verdades pues tratan de usar las cosas gramaticales como para distraer la atención, pero realmente la palabra rapto es un sinónimo de la palabra arrebatar. Y si usted busca un diccionario de sinónimos, notará pues que en la mayoría de los diccionarios de sinónimos la palabra rapto es sinónimo de arrebatar, porque en el significado son diferentes, pero etimológicamente pues no lo son, porque en arrebatar la acción es quitar por la fuerza, llevarse por la fuerza. En el rapto es lo mismo, la acción es lo mismo. El significado es diferente porque tal vez en arrebatar, pues uno arrebata a alguien, coge a alguien, tal vez esa persona tenga conocimiento de que va a ser o a pasar por alguna situación donde va a suceder. En el rapto pues se dice que la persona que va a ser raptada pues no sabe que va a ser raptada, lo llevan por la fuerza, pero esa persona no sabe que va a ser raptado. Pero el asunto es que en el significado es diferente, pero en la acción es lo mismo, porque en ambos casos se están llevando por la fuerza a las personas, los están arrebatando, se los están llevando. Aleluya, es como si hubiera una persecución y hay alguien ahí, y para no pararse y decirle, vente, móntate en el carro, pues pasó el carro, pasó la guagua, lo que fuera, y lo arrebataron y se lo llevaron. O sea, que no hay una cosa que tengamos que estar peleando, discutiendo por una palabra que no tiene importancia realmente. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora Pablo, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17, cuando habla de arrebatar, usa la palabra jalpazo. Jalpazo, pues, tomar por la fuerza o arrebatar. Gloria al Señor.
pero que no necesariamente la persona tiene que saber que va a haber un arrebato. Porque si nosotros leemos en Mateo 12:29, dice: ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Aquí la palabra saquear, ¿verdad? Robar, quitar, es la misma palabra que usa Pablo en 1 Tesalonicenses, harpazo. Aquí para saquear, pues Mateo utiliza harpazo. Quiere decir que alguien que va a ser robado, estoy seguro que el pillo no va a decirle, a llamarlo y decirle: mira, vengo esta noche a robarte. O sea, que lo sepa o no lo sepa la persona, etimológicamente tienen una misma connotación. Quiere decir que podemos usar arrebatar o podemos usar raptar. Pero yo voy a usar la palabra arrebatar en esta tarde, y si usted usa la palabra raptar, pues no tiene problema. Y si a alguien le causa problemas, pues dígale que vaya al diccionario. Lo primero que quiero mostrar es lo siguiente: que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos separados. Son eventos separados. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo. Y es importante que leamos y sepamos lo que estamos leyendo. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Reina Valera dice: resucitarán primero, y otras versiones dicen resucitarán primero, y otras versiones dicen se levantarán primero. Pero levantar y resucitar aquí significa lo mismo. Aleluya. Y la palabra que usa Pablo aquí para levantar o resucitar es la palabra anistemi. ¿Ok? La palabra anistemi. Es importante que tengamos en consideración esa palabra, porque nos va a ser de utilidad para hacer la distinción que yo quiero hacer entre si los que van a resucitar o a levantarse en el arrebatamiento son los mismos que han de levantarse o resucitar en la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Ahora, a mi entender, yo creo que un poco que ha traído confusión es lo que ha dicho Daniel en el capítulo 12 de su libro, ¿verdad? De su libro, Daniel menciona que en el final de los tiempos unos se levantarán o despertarán. Realmente vamos a usar la palabra que unos despertarán para vida y otros para confusión perpetua. Y estoy seguro que en este verso se amparan mucho para decir que van a haber dos resurrecciones. Porque todavía no he encontrado un verso donde diga que van a haber una resurrección de justos y una específicamente para los que se pierden. Para los que se pierden sí va a haber una, estoy seguro. Pero para que haya solamente una para los justos, pues yo creo que no. Porque cuando hacemos un análisis de este tema y vemos lo que dice Daniel y vemos lo que dice Pablo a los tesalonicenses, vamos a notar que hay una diferencia entre los dos grupos. O sea, a mi entender van a haber dos resurrecciones, una para la iglesia y una para lo que está hablando Daniel. Pero ¿de qué es lo que está hablando Daniel? ¿De quién está hablando Daniel? Vamos a ver. Dice Daniel, capítulo 12 y verso 2. Y muchos de los que duermen, muchos, no está diciendo todo el mundo, dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Él usa la palabra despertar, no está usando la palabra resucitar, pero la palabra anistemi significa resucitar, levantar. Esa acción de estar debajo de la tierra y subir a la superficie de la tierra, eso significa anistemi. Quiere decir que Pablo cuando usa anistemi y Daniel aquí no está escribiendo en griego, por supuesto. Él está escribiendo en hebreo y la palabra que usa es la palabra quot. Pero cuando nosotros vemos la Septuaginta, que es la traducción del hebreo, los traductores de la Septuaginta, los 70 que tradujeron la Septuaginta, utilizaron la palabra
anastizotai, que es de la misma raíz de anistemi. Quiere decir que cuando Daniel está hablando de levantarse, está usando prácticamente la misma palabra que usa Pablo en los tesalonicenses. Quiere decir que en los dos eventos la acción de levantarse va a ser la misma, pero la diferencia de dónde van es lo que va a ser distinto. Y de quiénes son es lo que va a ser la diferencia, porque no están hablando de las mismas personas. ¿Por qué? Aquí dice, si nos vamos al verso 1, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, Israel. Decimos Israel, pero sabemos que Judá. Será un tiempo de angustia. Esa es una palabra que debemos marcarla. Tiempo de angustia. Cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo, tu pueblo, el pueblo tuyo, será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Aquí, el verso 1 está siendo específico. Está siendo específico de quiénes son los que se van a levantar. Gloria al Señor. Y dice, en tiempos de angustia. Quiere decir que cuando los discípulos le preguntaron a Cristo, Señor, ¿cuál es la señal de tu venida y del fin del siglo? Una de las cosas que le dijo el Señor fue, que vendría tiempo de angustia para Jacob. Que vendría tiempo de angustia para Jacob. Y aquí Daniel está hablando de tiempos de angustia. Lo que está hablando Cristo en el capítulo 24 del libro de Mateo, o sea, lo que está Mateo escribiendo, lo que está trayendo al conocimiento nuestro, Mateo, aleluya, lo está diciendo Cristo referente al pueblo judío. O sea, lo que pasa en Mateo 24 es con relación al pueblo judío. El que esté en la azotea, pues no baje. El que esté en el campo, no regrese para atrás. Hay de los que estén en cinta en aquellos días. Ojalá el Señor no venga el sábado ni en invierno. O sea, estas cosas se relacionan al pueblo de Israel. Pero si nosotros hacemos un análisis, que no lo vamos a hacer, de Mateo 24 y de Apocalipsis capítulo 12, notaremos que esa mujer que está siendo perseguida en Apocalipsis, aleluya, la persecución y todas las cosas que le están sucediendo son características de lo que está diciendo, el Señor en Mateo 24. Gloria al Señor. Quiere decir que Mateo 24 está haciendo un análisis de lo que va a pasar con el pueblo de Israel, no con la iglesia, con el pueblo judío. Por lo tanto, es importante que tengamos eso en mente. ¿Por qué? Porque Daniel dice será para el mensaje de Dios para Daniel, para tu pueblo, Ahora, lo segundo que quiero analizar es que los resucitados en el arrebatamiento pertenecen a un grupo, la iglesia. Los resucitados en el arrebatamiento pertenecen a la iglesia. Y los resucitados en la segunda venida de Cristo pertenecen a otro grupo, que es el pueblo judío. Quiere decir entonces que en la segunda venida de Cristo, Él enviará a recoger. Y vamos a Mateo 24:31. Dice, y Él enviará a sus ángeles. Y si hacemos un análisis entre lo que dice Pablo y lo que dice el Señor aquí, notaremos que Pablo dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí dice que, y Él enviará a sus ángeles con gran trompeta, ¿ok? Con gran trompeta, y recogerá a todos los que va a recoger
de todos los confines del cielo. Gloria al Señor. Y eso vamos a tenerlo ahí en mente. Aquí no le dice que va a resucitar a nadie. Aquí lo que dice es que enviará a los ángeles a recoger. La palabra que usa es episunango. La palabra episunango lo que significa es recoger, reunir. Los ángeles lo que van a hacer es que van a venir, van a tomar a los que van a resucitar del pueblo judío, del pueblo de Israel, más va a tomar los que van a resucitar, aleluya, que menciona Apocalipsis 6:10. O sea, en Apocalipsis 6:10 dice que hay un grupo que están delante del trono que claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esa gente que están esperando que se haga justicia, que van a conocer a Cristo durante el periodo de la gran tribulación, que se van a convertir a Cristo en el periodo de la gran tribulación, que están delante del trono tratando, aleluya, de empujar a Dios a que avance a cumplir su propósito. Esta gente van a levantarse en ese arrebatamiento, pero no para ir al cielo, sino para ser recogidos. Ahí es donde los va a recoger de todos lados, tanto los que están en la tierra, que van a resucitar, a levantarse del polvo de la tierra, como a los que están esperando la justicia de Dios con relación a aquellos que han sido martirizados, porque esos son mártires. Aleluya, esos son mártires. La iglesia no está ahí porque no toda la iglesia es mártir. Eso es un grupo específico de gente que salieron de la gran tribulación, que es lo que dice la Escritura. Ellos salieron de la gran tribulación. Significa que no todos los que están ahí son de la iglesia que está hablando el apóstol Pablo. Estos son de los que salieron de la gran tribulación, que están esperando que el Señor haga justicia. Por lo tanto, la justicia va a venir en el momento en que el Señor envíe los ángeles a recoger, porque dice de todos los confines del cielo. Quiere decir de los cielos. Quiere decir que todos aquellos, sea los que están arriba, allí esperando, como los que se han de levantar acá, serán recogidos, no llevados a ningún lado, recogidos. Y yo entiendo que cuando Cristo venga, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y vendrá a establecer su reino en la ciudad santa de Jerusalén. Quiere decir que cuando los ángeles recojan a esta gente, los van a recoger y los van a traer ahí frente a Jerusalén, donde comenzará el reino de Jesucristo milenial. Ahora, Daniel dice que muchos se despertarán. Aleluya. Y los ángeles recogerán. ¿Ok? Daniel dice que los que están ahí se despertarán. Anistemi. Y usa despertar. O sea, despertar en el sentido, despertaron y se levantarán, pero no subirán al cielo. Y la acción de los ángeles es reunir, recoger. Por lo tanto, nadie de ellos va a ir al cielo. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque la promesa de ir al cielo, en el arrebatamiento, y esto hay que entenderlo, la promesa de ir al cielo en el arrebatamiento es para los que están en Cristo. Esa es una grande diferencia entre las dos resurrecciones, que son resurrecciones de justos. ¿Ok? Unos se levantarán para vida y otros se levantarán para confusión eterna, que eso es al final. Pero los que se van a levantar en el arrebatamiento, el apóstol especifica claramente quiénes son. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Yo no sé si al leer eso podemos entender que se especifica solamente un grupo, los muertos en Cristo.
ni los santos del Antiguo Testamento, ni los santos que estuvieron que estarán en la gran tribulación y se levantarán, ninguno de ellos participarán en el arrebatamiento de la iglesia. Ninguno de ellos, porque el arrebatamiento de la iglesia es específicamente ¿para qué? Para los que están en Cristo. Lo estoy repitiendo mucho para que lo podamos analizar y entender. Gloria al Señor. Y aquí usa la palabra adistemi. Gloria al Señor. Lo mismo que en Daniel. Alabado sea el Señor. Quiere decir que si analizamos Daniel y analizamos a los tesalonicenses, vamos a notar y ver una grande diferencia de que no está hablando de la misma gente. Entonces tenemos que entender lo siguiente: va a haber un arrebatamiento para la iglesia, un levantamiento, una resurrección para la iglesia, y va a haber una resurrección para los que le sirvieron a Dios, que fueron fieles, que fueron santos en el Antiguo Testamento y en la gran tribulación. Dos grupos, dos resurrecciones. Gloria al Señor, porque realmente no he encontrado en la Biblia que van a haber una resurrección solamente donde vamos a incluir a todos los santos. No lo he encontrado. Y Daniel no me está dando a mi base para entender que solamente va a haber una resurrección donde se incluyen a todos los santos, los del Antiguo Testamento y la iglesia. Porque realmente la Escritura marca una diferencia. Ahora quiero tocar 1 Corintios, capítulo 15, versos 23 y 24. Donde dice, pero cada uno está hablando de la resurrección, o sea, de las resurrecciones. Y Pablo dice, pero cada uno en su debido orden. La resurrección va a ser en un orden. Dice, Cristo las primicias. Ese es el primero. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. El orden de la resurrección va a ser de la siguiente manera. Cristo como la primicia. Cristo es la primicia. Cristo es el primero que resucitó. Resucitar como resucitar. Ahora, hay una diferencia entre la resurrección que vamos a recibir nosotros, en la que vamos a recibir nosotros cuando resucitemos, si es que estamos muertos, y la resurrección de Cristo. En la resurrección de los santos de la iglesia, cuando resucite la iglesia, no van a resucitar con el mismo cuerpo. Realmente no va a ser el mismo cuerpo. Bueno, este cuerpo que era terrenal se volverá polvo. Pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 y verso 1, que si este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios que una habitación eterna en los cielos. Cuando la iglesia resucite, anistemi, se levantará, tomará un cuerpo que no es el cuerpo que tenemos ahora actualmente. Ahora, en la resurrección de Cristo es diferente, porque Cristo resucitó con su mismo cuerpo y la palabra que utiliza Pablo es diferente. Cuando habla de que Cristo resucitó, se levantó, es diferente. Ahora mismo no la tengo, pero si quiere me la pregunta y yo se la doy. Quiere decir que Cristo cuando resucitó se puso de pie y siguió caminando. La iglesia será transformada. Bueno, los muertos de Cristo resucitarán primero y en esa resurrección el cuerpo será transformado. Nosotros seremos ¿qué? Arrebatados y los que están muertos pues recibirán un cuerpo nuevo y los que están vivos en ese momento de subir al cielo van a recibir un cuerpo nuevo. Pero realmente no vamos a tener el mismo cuerpo, ¿ok? Porque carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Tiene que haber un cuerpo transformado. Lo corporal será celestial y lo mortal se convertirá en inmortal. Ese es el proceso que ha de aparecer en ese instante. Gloria al Señor. Ahora, Cristo las primicias, Cristo como las primicias, como el primero.
Y luego dice, y los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo. Aquí no está mencionando a los judíos. No está mencionando a los que están en la tribulación. No está mencionando a los que se van a levantar en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque de la venida que está hablando aquí no es de la venida del final de la tribulación. Cuando Cristo venga visiblemente, no está hablando de esa venida. Esta venida que habla aquí, aleluya, no es esa venida. Cuando dice, y los que son de Cristo en su venida, aquí el apóstol Pablo usa la palabra parusia. La palabra parusia, realmente la palabra parusia no significa venida, ¿ok? En la traducción, pues casi todas las traducciones. Solamente conseguí, de las que yo tengo, conseguí solamente una que no menciona la palabra venida, pero usa la palabra parusia, que es la Yuneman. Pero todas las versiones hablan, o sea, han traducido esto como venida. Y la palabra parusia, pues realmente no significa venida. Si usted ve el diccionario, usted notará, búsquese un diccionario es sencillo como el de Weiss, que es de los más conocidos, y cualquier otro diccionario del griego le va a decir a usted que significa presencia. La palabra venida aquí realmente lo que significa es la palabra presencia. Y si lee una transliteración del griego, notará que dice, y los que son de Cristo en su parusia, en su presencia. O sea, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué diferencia hay entre esto? ¿Ah? ¿Qué diferencia hay en esto? Que sea parusia o que sea venida. Porque ha traído confusión. Cuando dice en su venida, la gente dice, pues entonces cuando Cristo venga, visiblemente, pero no es a eso a lo que se refiere, no es a esa venida. Y aquí cuando usa parusia, no necesariamente tiene que venir visiblemente en un momento. Aquí cuando habla de parusia, puede venir y estar presente en todo el proceso. O sea, la palabra parusia lo que quiere decir es lo siguiente, y viene de este asunto. Cuando un rey o cuando un emperador conquistaba una nueva tierra, mientras iba su ejército conquistando, este rey o este emperador iba y hacía presencia en el lugar, no como la autoridad o el jefe, porque todavía estaba el proceso de ir conquistando. Amén. Pero allí estaba que ese rey o ese emperador estaba presente en el proceso de la conquista. Significa que si la conquista duraba semanas o duraba meses o duraba años, ese rey o ese emperador estaba allí. Ese rey o ese emperador hacía una parusia, hacía una presencia, se presentaban al lugar esperando que se terminara todo el evento de la guerra, para entonces que llegar en su venida, venir con todos los séquitos de su reino, para decir, ahora este territorio es nuestro y aquí yo establezco mi reino. Pero podría durar, se iban a meses o años, aleluya, y de eso es lo que está hablando Pablo aquí. Está hablando específicamente de los que han de resucitar en su parusia, no en su segunda venida. Yo espero que me entiendan, gloria al Señor, aleluya. Ahora Pablo nos da este orden, amén. Los que están en Cristo, amén. 1 Tesalonicenses 4:16, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo. Gloria al Señor, haciendo una diferencia entre los que se van a levantar del polvo que habla Daniel. Gloria al Señor. Y de los que menciona el Señor en Mateo 24:31, a sus ángeles, a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Ok? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Aquí, de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales de la tierra, los ángeles recogerán la gente que han de resucitar, no que se fueron para el cielo, que resucitaron y se quedaron ahí, los recogerá. Y luego dice, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Cuando dice los cielos está mencionando todo. Quiere decir que aquellos que están arriba, que mencioné hace un ratito, de los que salieron de la tribulación, esos estarán incluidos
en este levantamiento de Mateo. Gloria al Señor. El punto aquí es que estos que van a resucitar, que dice Daniel y Cristo en Mateo 24, aleluya, no están en Cristo. No están en Cristo. Aleluya. No pertenecen a la resurrección que habla Pablo. ¿Por qué? Porque aquella es para los que están en Cristo. Esta, como ellos no están en Cristo, pues no pertenecen a aquella resurrección. Cualquiera me puede refutar si quiere, pero use la palabra del Señor. El otro punto aquí es, y que quiero mencionar, es que Corintio dice los que son de Cristo en su venida, en su parusia. Amén. Aleluya. Y quiero leer lo que dice el diccionario Vance. El diccionario Vance sobre la palabra parusia. Cuando se usa del retorno de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, significa no meramente su llegada momentánea por sus santos. ¿Ok? No necesariamente significa que viene a presentarse visiblemente por sus santos, sino su presencia con ellos desde aquel momento hasta la revelación y manifestación al mundo. El Señor lo que va a hacer es recogerá, pues que lo dice Pablo, recogerá a la iglesia, resucitarán primero los muertos, luego serán transformados, estarán con el Señor donde en el aire. Eso es lo que dice Pablo, la iglesia subirá, estará en el aire, así estaremos con el Señor. Estará en el aire, en su presencia, en su parusia, esperando el momento que sea oportuno, que pase el tiempo que sea necesario para luego venir con sus santos a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Su reino terrenal, milenial. Gloria al Señor. Aleluya. Y el arrebatamiento de la iglesia, escucha, voy a marcar una diferencia aquí. El arrebatamiento de la iglesia, dice Pablo que es en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Mientras que la venida de Cristo será visible, todo ojo le verá. Gloria al Señor, todo ojo le verá. Muchos dicen que el Señor vendrá, o sea, muchos dicen que nosotros usamos la palabra rapto y que la palabra rapto es incongruente, no es una palabra que se debe usar, alabado sea el Señor, porque tiene una diferente connotación y realmente pues no es revelante, no es revelante en esto. La cuestión es que el Señor va a venir para la iglesia, porque dicen que tenemos un rapto secreto. Aquí no hay secretos, hermano. En el arrebatamiento no hay secreto. La iglesia sabe que se va a ir al cielo. La iglesia conoce que va a estar en la presencia del Señor. La iglesia sabe que va a estar allá arriba. Y una de las cosas que quiero mencionar aquí es lo que dice Judas. ¿Ok? Para terminar en esta tarde, lo que dice Judas, que es importante. Porque Judas dice que la iglesia vendrá con el Señor. La iglesia vendrá con el Señor. Si Judas 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc. En la séptima generación, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí el Señor vino con sus muchos millares de sus santos. Aquí no está hablando de ángeles. ¿Ok? No está hablando de ángeles. Aquí está hablando de sus santos. La palabra santo no se le aplica a los ángeles. Para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron en contra de él. Profetizó Enoc antes de Noé que el Señor iba a venir con sus santas decenas de millares de santos. Vendría con no venía a buscarlo, venía con ellos cuando fuera a establecer el reino en la tierra. Con lo que he hablado, creo que se ha establecido una diferencia, hermano. Hay una diferencia marcada. O sea, la resurrección de la iglesia es diferente a la resurrección que habla Daniel y que habla Mateo.
No son los mismos los que van a suceder, los eventos no son los mismos, no van a pasar en el mismo tiempo. Gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos que estar confiados y tenemos que estar seguros de que va a haber un arrebatamiento de la iglesia antes del periodo de prueba y tribulación de la angustia de Jacob que vendrá. Sí, la iglesia va a ser librada de eso. Que estén pasando acontecimientos en estos días que nos están tal vez estén poniendo en algunas personas, le están poniendo la duda, le están poniendo la confusión. Aleluya. Esos acontecimientos que se ven como si fueran ya, como si estuviéramos casi en la tribulación. No estamos, esos son principios de dolores. Gloria al Señor. La iglesia no va a pasar por ese proceso. La iglesia va a estar, aleluya, en un lugar seguro con el Señor. Estará en presencia del Señor. Cuando el Señor haga su parucia, su presencia, allí estará la iglesia con Él, esperando el momento oportuno para descender a esta tierra y establecer el reino, aleluya, que el Señor tanto ha prometido. Y entonces sí, cuando establezca su reino, toditos, escogerá, pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda. Y le dirá tanto a los que resucitaron del Antiguo Testamento y de la gran tribulación como de la iglesia: venid, pasad a mi reino, benditos de mi Padre. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga esta tarde. Yo espero que esto le haya sido de beneficio, este análisis, esperando que sigamos orando, sigamos en comunión, en meditación, aprovechando el tiempo, realmente aprovechando el tiempo y reconociendo, ¿verdad?, que lo que está pasando, pues, como mucha gente dice, ¿verdad?, puede ser que le podamos sacar provecho. O sea, vamos a usar este tiempo para sacarle provecho espiritual. Amén. Estar orando, estar buscando la presencia del Señor, estar en comunión con el Señor. Ahora tenemos tecnología que nos podemos comunicar con los unos con los otros. Aleluya. Y Dios se va a glorificar en todo esto. En este momento vamos a orar para terminar. Y queremos presentar y que ustedes allá también nos ayuden a orar por el hermano Naranjo, la hermana María, la hermana Yesicel, la hermana Delphi también. Vamos a orar por ella, por todos los hermanos, ¿verdad? El hermano Ignacio, que son los hermanos que conocemos. Y si otra persona está en alguna necesidad, pues póngase en comunión, porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Dios y Padre bueno, gracias, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por esta bendición que nos has dado en esta hora de poder adorar, bendecir tu nombre, glorificar tu nombre a través de tu palabra, esperando que la misma no te tan vacía, sino que haga aquello por la cual tú le envías y que haya edificado alguna vida, Dios mío, para la gloria de tu nombre. En este momento oramos por estos hermanos que hemos mencionado, aleluya, la hermana Delphi, la hermana María, el hermano Naranjo, el hermano Ignacio. Gloria al Señor. Presentamos a todos estos hermanos, la mamá, la hermana Ana, la mamá de la hermana Cecilia, también la incluimos en esta oración, esperando que cada uno de ellos, Señor, tú seas glorificándote en la vida de ellos, que en medio de las circunstancias que ellos están pasando, tú estés allí, Dios mío, supliendo la necesidad. Donde hay necesidad, súplela. Donde hay enfermedad, Dios mío, sánala. Donde hay quebranto, donde hay depresión, aleluya. Donde hay una necesidad urgente, Dios mío, donde se hace necesaria tu presencia, se hace necesario que tú hagas una obra especial. Allí en este momento, Señor, enviamos esa palabra de poder, esa palabra de autoridad, rogándote que tú seas haciendo un milagro, seas haciendo una obra especial de esas que tú sabes hacer, Dios mío, que provienen a través de la fe, y nosotros creemos, tenemos la fe, tenemos la certeza, Señor amado, y consideramos que tú puedes hacerlo para tu gloria. En cada una de estas personas, Señor, suple la necesidad y haz que tu obra, Señor, siga adelante, aleluya, con poder en medio de esta circunstancia que vivimos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.